Ok. Y listo, lo que estarán viendo es toda mi pantalla. Lo que ustedes habrán recibido en forma de archivo de Excel es algo parecido, simplemente que esta parte ustedes no la tienen llena. Voy a empezar ayudándoles un poquito a qué se refiere eh, la parte que les pido con la tarea. Si recuerdan un poquito la distribución muestral de la distribución muestral de la media, se refiere a hacer pequeños, por ejemplo, de un universo, en este caso de 51 datos, sacar pequeñas muestras de determinado tamaño y ver cómo se comportan. Así podemos nosotros pasar de cómo se ve, por ejemplo, la gráfica de las frecuencias en general en el ejercicio como tal viene. Y en segundo de los casos, por eso vienen dos pestañas. La primera pestaña es los datos sin el TLC. Obviamente me refiero a la distribución muestral de la media, pero pues es un poquito más fácil que lo identifiquen si recuerdan que el video se llama Teorema del Límite Central. Aquí lo que tenemos son las horas de vida de una bombilla. He generado números aleatorios entre el 10.000 y el 20.000. Las posibilidades de que se repitieran pues eran ínfimas, pero aún así. Tenemos 51 números en total. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros subimos nuestra frecuencia, nuestro conteo nos debe dar 51. Así sabrán que lo habrán hecho correctamente. Ahora, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los datos tal cual como vienen y lo primero que necesitaríamos sería agrupar. Podemos agrupar ya sea a mano si lo hacen en su libreta y no debería llevarles demasiadísimo tiempo, o podemos usar Excel. Sé que la mayoría de ustedes en Excel tuviera tal vez algunos problemas con algunas funciones más avanzadas, pero les explico un poquito cómo trabaja esta parte, ¿ok? Vamos a utilizar la función contar sí. Contar sí es una de las funciones más básicas para trabajos que, por ejemplo, resultarían tediosos hacerlo nosotros y que la computadora en algún punto alguien la programó para que lo pudiera hacer. Contar sí nos dice de un cierto banco de datos y bajo cierto criterio, te voy a contar cuántas celdas cumplen dicho criterio. Es decir, si yo le dijera de estos 50 datos, cuántos datos, digamos, son mayores a 10 y me va a contar cuántas celdas. No me va a decir qué hay en dichas celdas, pero me va a decir cuántas celdas cumplen con ese criterio. Entonces ponemos, solo concéntrese, si están viendo mi pantalla, por favor, no puedo hacer más grande esta parte. La primera parte que dice igual, contar sí, y abrimos paréntesis. La primera parte es el rango. De hecho, si se dan cuenta, se ponen negritas. Y de hecho, si le dan clic, nos va a decir un poquito sobre qué significa con rango. El rango es simplemente pues todos nuestros datos que son de la celda B3 a la B53. Simple. Ahora, ¿cuál es nuestro criterio? Nuestro criterio es de que, y tienen que ponerle las comillas, si no le ponen comillas, no lo va a detectar de buena manera. Entre comillas le ponemos que vamos a contar cuántas celdas hay que sean mayores a 10.000. ¿Por qué? Porque nuestro límite inferior del intervalo es 10.000 y el mayor es 12.000. Ahora, si bien cuando yo cuente las que sean mayores a 10.000, me va a contar de 10.000 hacia el infinito. Entonces necesito quitarle, o en este caso, haberle dicho que el criterio fuera de entre 10.000 y 12.000. Puede existir una función, pero pues es igualmente válido si utilizamos esta otra parte. Cuando terminamos de poner nuestra función que nos cuenta la cantidad de celdas que tienen un valor mayor a 10.000, le vamos a poner menos. Entonces, lo que ha obtenido, que le reste lo que le vamos a decir a continuación. Y la siguiente orden que le damos es cuántas celdas de ese mismo rango son mayores o igual a 12.000. Es decir, primero le dije, ¿cuántas son mayores a 10.000? Y me va a decir 95, por ejemplo. Y después le dije, pues a eso, quítale las que sean igual o mayor a 12.000. Entonces lo que me va a quedar es únicamente lo que hay entre 10.000 y 12.000. ¿Por qué le pongo el mayor igual? Porque si bien es son números de 10.000 a 20.000 aleatorios, entonces es muy difícil que alguno de esos hubiera sido un número cerrado como el 12.000 exacto. Pero en dado caso de que eso llegara a pasar, saber dónde poner el 12.000 y no estar doble contando. Si tuviéramos muy mala suerte, eso puede suceder, ¿ok?
Entonces, yo prefiero ponerle a este rango el mayor igual y cuando trabajemos con el siguiente, dense cuenta, aquí está el 12,000, lo tengo simplemente como mayor, no como mayor igual. ¿Ok? Entonces, la primera parte es contar si dentro de nuestro conjunto de datos estamos mayores a 12,000. Después, a esa cantidad que contaste computadora, réstale aquellas cantidades que sean mayor o igual a 14,000. ¿Ok? Es por ejemplo, yo les conté esta cantidad de datos que son mayores a 10,000. Ok, de esa cantidad, tú le vas a restar todos los que eran al final mayores a 14,000. Entonces, esa pequeña diferencia es lo que cae dentro de nuestro rango. ¿Ok? Traté de explicarles de la mejor manera cómo funciona la función contar, sí. Es bastante útil si la quieren utilizar para estos casos y nos ahorra muchísimo. ¿Cómo sabemos si lo hemos hecho bien? Seleccionamos todas nuestras frecuencias que hemos calculado, siempre pues revisando bien que hayamos puesto nuestros valores correctamente y nos debe de sumar pues la cantidad de datos que tenemos en realidad. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Por favor, abra su micrófono. Ok, supongo que no. Ahora, el siguiente paso es convertir esto a frecuencia relativa. ¿Por qué frecuencia relativa? Porque así va a ser un poquito más fácil graficar estos datos. Recuerden, tal vez si no recuerdan, cuando nosotros le damos a clic a una celda como comúnmente y la llegáramos a arrastrar, se va a correr esa celda hacia abajo o hacia la izquierda como hayamos arrastrado el cursor. Y si le ponen signo de pesos entre la G y el 8, o sea, alrededor de la G o de la letra, les va a mantener ese valor. ¿Ok? Entonces vamos a pasar esto a porcentaje, que le ponga algunos ceros de más y arrastramos. Hacemos la autosuma para ver que todo haya salido bien y nos da el 100%. ¿Ok? Vamos a ver si podemos graficar rápidamente esto. Uy, seleccioné una de más. Um, ok. Seleccionar datos. Eje horizontal. Serían estos. Son estos. Ah, perdón, nombre de la serie. Frecuencia relativa. Con valores estos. Aceptar. Editar. Ok, algo hice mal. Pero creo que es el tipo de gráfico. Ok, tratar de resolver esa nueva en otro momento. Ok, el punto es que con esto ya podríamos hacer la gráfica de una forma satisfactoria. Nos damos cuenta que básicamente es prácticamente homogénea. Tenemos 21% en el segundo rango, 23%, 23%, 21% en el cuarto y quinto rango. ¿Ok? Entonces, más o menos tendré una forma casi recta, ligeramente inclinada en nuestra gráfica. Hasta aquí no deberían de tener ningún problema. Ya hemos hecho esto bastantes veces, agrupar datos y graficarlos. Ahora, aplicando el teorema del límite central van a necesitar hacer un par de cositas. Ustedes tienen exactamente lo mismo, que es la tabla de los mismos datos y sus intervalos. Ahora, la cosa aquí se pone un poquito diferente. Primero, les he dejado toda esta tabla para que no tuvieran que quebrarse demasiado la cabeza. Son 30 muestras que vamos a tomar. 30 muestras de 50 datos, ¿ok? Si bien les he dicho que tiene que ser al menos 30 muestras, pues haberles dejado
muchos más datos o una muestra mucho más grande, pues hubiera sido contraproducente. ¿Ok? Cada una de las muestras van a ser 10 numeritos que vamos a obtener. ¿Ok? Una forma que ustedes pueden hacer para que, pues, en realidad sea completamente aleatorio la muestra que vayan a tomar es simplemente que van a tomar un valor entre el 1 y el 51, por ejemplo. Nos damos cuenta que es bastante difícil que se repita, entonces simplemente genero estos números aleatorios, los pego como valores para que cada vez que les dé clic no estén cambie y cambie y cambie. Y verificamos últimamente que dentro de cada una de estas muestras, es decir, en cada una de estas columnitas, pues no haya un número que se vaya a repetir. Por ejemplo, aquí tuvimos una suerte de las suertes, que aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces simplemente lo cambiamos a 8 o cualquier otro valor, ¿ok? Simplemente verificar que no se repita ningún número. Parece que no. Aquí el 3 parece que se repitió. Aquí podemos poner el 2. Y así sucesivamente. Entonces simplemente verificar que no se repitan en las columnas. ¿Ok? Podemos tenerlos consecutivos si no hay ningún otro problema. Y nada más. ¿Ok? Aquí viene más talacha. Yo me tardé un rato cuando les hice el video sobre cómo hacer las muestras. Porque esto mismo que hice es un poquito más tardado. Les voy a enseñar cómo es que más o menos yo lo puedo hacer. Ustedes lo pueden hacer a mano y sería mucho más fácil. Sería simplemente, ¿cuál es el número 13? Pues el número 13 es este y yo lo sustituyo aquí. ¿Cuál es el número 29? Voy y busco el 29 y es este. Lo copio y lo pego aquí. ¿Ok? Pueden hacer eso. Eso es mucho más fácil y es un poco tardado. Lo otro que podrían hacer era obtener los valores que se encuentran a la izquierda. Es decir, bueno, no voy a andar demasiado en eso, sería un poquito más complicado. Esa es la parte más trabajosa. Primero que nada, ver que no se repitan, por ejemplo, los números dentro de una misma muestra. Y segundo de los casos, pues andar cambiando todos los valores, es decir, el valor número 8, pues copiar el que le corresponde al número 8, ¿ok? Déjenme recordar si encuentro el video de, creo que era Aula Click, donde les dice cómo hacer esta parte de sustituir, por ejemplo, el 13, sustituirlo con este 13. Pero no es nada complicado, ¿ok? Voy a hacer un ejercicio más o menos como mental de cómo se vería más o menos esto, ¿ok? Simplemente estoy tomando algunos valores. Ustedes ya habrán puesto los valores que correspondieran. Y lo único que van a hacer aquí es sacar el promedio de su muestra, ¿ok? Una vez que ustedes sacaron el promedio de su muestra, ya hicieron lo que es distribución muestral de la media. Ya sacamos las muestras y a esas muestras ya le sacamos la media. Por eso se llama la media muestral. Vamos a hacer más o menos lo mismo con cada una de todas las demás muestras y nos va a generar algún valor, ¿ok? Yo los voy a generar ahorita por practicidad, lo voy a generar al azar. Voy a generarlos así nada más. Y, por ejemplo, supongamos que estos números ya son las medias de cada una de estas muestras. Lo que van a hacer es esta tablita de aquí, que ustedes acaban de sacar, la van a agrupar como hicimos en la vez pasada, es decir, conforme a la frecuencia. Pueden utilizar la misma esta, sí pueden hacerlo. Podrían simplemente copiarla, la pegan aquí y lo único que tendrían que cambiar es que pues ya no es ese conjunto de datos de la izquierda, ya no es todos nuestros datos, sino que ahora sería este conjunto de datos y lo mismo aquí. Nos damos cuenta que ya estamos buscando y agrupando entre el 10,000 y el 12,000, pero entre estas celdas, la celda que va del J22 a la AM22, ¿ok? Una vez que ustedes saquen eso y lo sumen,
obviamente no les va a dar la misma cantidad de frecuencia. Aquí teníamos 51 datos, sin embargo, la cantidad de muestras, pues, van a ser 30. Entonces, el valor que les debería de sumar sus frecuencias debería ser 30. ¿Ok? Con eso, pues obviamente ya pueden sacar su frecuencia relativa, la grafican y comparamos. Lo que van a hacer al final va a ser copiar la tablita que generan aquí de la frecuencia relativa y ponerla justo al lado de la tablita de la frecuencia relativa, ya con la distribución muestral de la media aplicada y ver cómo cambia. Lo más regular es que pasemos de una que pareciera una línea recta, con 2 que 3 baches, a una que pareciera una campana de Gauss. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en el video. Espero que esto les haya ayudado. Voy a dejar de grabar a partir de este punto, al menos que alguien tenga una pregunta verdaderamente importante. Si alguien la tiene, por favor, hágala ahorita. De mi parte no, profe. Ok. Vamos a detener las grabaciones aquí para que no sea demasiado lenta.